Vamos a ver en esta unidad drogas antiinflamatorias no esteroides y analgésicos opioides. En primer lugar, tenemos que definir lo que es el dolor, que es una experiencia sensorial, emocional desagradable asociada a una lesión tisular que puede ser real o potencial. A su vez, el dolor lo podemos clasificar en agudo o crónico, dependiendo del tiempo de duración, y en neuropático o nociceptivo. El dolor nociceptivo está causado por la activación de nociceptores secundario a un estímulo nóxico. Ese estímulo nóxico puede ser mecánico, químico, térmico, etc. La intensidad y duración van a depender de la modulación de las señales de lesión. Y lo podemos clasificar al dolor nociceptivo en dolor somático o dolor visceral. Por el otro lado, el dolor neuropático es el resultado de un funcionamiento anómalo de los mecanismos de información, transmisión del estímulo nervioso. Y puede ser dolor paroxístico o disestesias continuas. Ambos dolores tienen los dos componentes, es decir, lo que se refiere al estímulo nociceptivo y luego a la sensación de dolor que es subjetiva. Bien, en esta diapositiva lo que vemos es cómo se integra el circuito del dolor. Por ejemplo, si a nivel periférico vamos a tener los receptores receptores al dolor o que son nociceptores, ¿sí? Y entonces la estimulación de esos receptores o nociceptores, ¿sí? Va a generar un estímulo que va por la vía aferente del dolor, se va a integrar a nivel del sistema nervioso central, dentro del sistema nervioso central principalmente a nivel de bulbo, y esa información integrada va a generar una respuesta, ¿sí? Que se va a conducir por la vía eferente, ¿sí? Y sale del sistema nervioso central por la médula espinal, por las astas motoras, ¿sí? Y vamos a tener la respuesta a ese estímulo doloroso, que por ejemplo, si es un estímulo, por ejemplo, térmico, uno lo que va a hacer es retirar la mano, y esa es la respuesta al dolor. Bien, el dolor también puede ser generado por un trauma, ¿sí? Entonces, en cada uno de los puntos de estas vías pueden actuar distintos fármacos. Por ejemplo, las drogas antiinflamatorias no esteroides actúan a nivel periférico, a nivel del trauma. Pero también pueden actuar los anestésicos locales, inhibiendo, ¿sí?, la transmisión del estímulo doloroso. Los anestésicos locales también pueden actuar a nivel de la médula espinal y también pueden actuar los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Y por el otro lado, a nivel de sistema nervioso superior, como a nivel de bulbo, pueden actuar tanto las drogas opioides como los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Y fíjense que también los opioides pueden actuar a nivel de la médula espinal. Bien, ¿qué tipo de drogas podemos dar para tratar el dolor nociceptivo? Podemos usar antiinflamatorios no esteroides, que los van a encontrar como AINES, ¿sí?, abreviados. Los opioides también se pueden usar para el dolor nociceptivo, corticoides y drogas antihistamínicas. Por el otro lado, en el caso del tratamiento del dolor neuropático, podemos usar opioides, corticoides, antidepresivos y anticonvulsivantes. Fíjense que las drogas que se pueden usar tanto para el dolor neuropático como para el dolor nociceptivo, ¿sí?, son los opioides. Bien. Oh, y esta cosa. Las drogas antiinflamatorias las podemos dividir
en los AINES, que son antiinflamatorios no esteroides, que actúan a través de la inhibición de la ciclooxigenasa, con lo cual inhiben la síntesis de prostaglandinas. Mientras que las drogas esteroideas, que se conocen como glucocorticoides, van a actuar a través de un receptor específico. En esta diapositiva lo que vemos es la síntesis de las prostaglandinas, que como pueden ver se sintetizan a partir del ácido araquidónico, el cual es liberado de los fosfolípidos de membrana por acción de una enzima que es la fosfolipasa A2. Ese ácido araquidónico es transformado en endoperóxidos endógenos por la acción de la ciclooxigenasa, ¿sí? Y esta es la enzima que inhibe los antiinflamatorios no esteroides. Ahora bien, estos endoperóxidos endógenos dan origen a distintas prostaglandinas. Por ejemplo, al tromboxano A2 por acción de la tromboxano sintetasa, a las prostaglandinas D2, E2 y F2 alfa por acción de las isomerasas y a la prostaciclina por acción de la prostaciclina sintetasa. Estas sustancias intervienen en la inflamación, el dolor y la fiebre. Bien, y fíjense que las prostaglandinas tienen un efecto citoprotector a nivel del tracto gastrointestinal y las que participan principalmente es la E2 y la I2 o prostaciclina. Por el otro lado, actúan en la homeostasis cardiovascular, manteniendo que el equilibrio entre la producción de tromboxano A2, que es agregante plaquetario y vasoconstrictor, prostaciclina, que es antiagregante plaquetario y vasodilatadora. Por el otro lado, a nivel del sistema reproductor, tienen importancia la prostaglandina F2 alfa y la prostaciclinas, intervienen si son estimulando las contracciones uterinas. Y a nivel renal son diuréticas y natriuréticas y son principalmente la prostaglandina E2, la prostaciclina y la prostaglandina D2. Los antiinflamatorios no esteroides, como les dije anteriormente, son inhibidores de la ciclooxigenasa y por lo tanto van a tener un efecto antiinflamatorio, un efecto analgésico y un efecto antipirético. Bueno, acá simplemente para ver dónde actúan los antiinflamatorios no esteroides es inhibiendo la ciclooxigenasa. Y fíjense que acá les dice que hay una ciclooxigenasa 1 que es constitutiva y una ciclooxigenasa 2 que es inducible. Eso es cierto, la ciclooxigenasa 2 es mayoritariamente inducida por situaciones inflamatorias, ¿sí? Mientras que la ciclooxigenasa 1 es constitutiva. Sin embargo, se ha demostrado, ¿sí?, que la ciclooxigenasa 2 también es constitutiva. Entonces, los fármacos antiinflamatorios no esteroides se pueden clasificar en los AINES clásicos o de primera generación que van a inhibir tanto la isoforma 1 como la 2. Los COXIB que inhiben principalmente la isoforma 2, ¿sí? Y se los conoce como fármacos o AINES de segunda generación y simplemente para informarles que también hay AINES de tercera generación que son inhibidores selectivos de la isoforma 2 de la COX y también antagonistas competitivos del receptor a tromboxano. Hay distintos tipos desde el punto de vista químico de los AINES clásicos, simplemente para que vean que tenemos el ácido acetil salicílico y acá estaría la aspirina. Derivados del paraminofenol es el acetaminofén, que es el paracetamol. Fíjense que derivados del indol, la indometacina, que también se utiliza en obstetricia. Bueno, tenemos el diclofenac, el ibuprofeno, etc.
de segunda generación o COX-SIP, que recuerden que inhibían selectivamente a la COX-2, el celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, etoricoxib y lumiracoxib. Son un trabalengua. Los efectos adversos que producen los AINES clásicos van a ser dependientes de la inhibición de la COX-1, tienen un aumento del riesgo de sangrado por antiagregación plaquetaria y toxicidad digestiva, es decir, pueden inducir úlceras, tanto péptica como duodenal. Dependientes de la inhibición de la COX-2, pueden producir retención hidrosalina, pueden generar edemas y deterioro en cuadros de insuficiencia cardíaca o hepática, pueden producir alteraciones iónicas porque pueden inducir hiperpotasemia, pueden causar disminución del filtrado glomerular y eso puede llevar a una insuficiencia renal aguda o una necrosis tubular, y independientes de la inhibición de la COX-1 o de la COX-2 pueden producir una exacerbación de las crisis bronquiales por asma, ¿no? Reacciones alérgicas y hepatotoxicidad. Bueno, cuando quiere, no quiere. Bueno, en obstetricia, ¿cuáles son los AINES clásicos que vamos a utilizar? Ahora los vamos a ver, pero tenemos que tener en cuenta que son drogas que tienen bajo riesgo de teratogenicidad. Es peligroso usarlas después de la semana 20. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo del cierre del ductus arterioso y puede haber un efecto sobre la función renal fetal que puede llevar a una anuria neonatal. Y se deben interrumpir el uso después de la semana 32. ¿Cuáles son las que se usan en obstetricia? El paracetamol, que se considera de categoría B por la FDA, es decir, es seguro a dosis terapéuticas y a corto tiempo, es el analgésico de primera línea en el embarazo, puede producir hepatotoxicidad si se utiliza por un largo periodo y a altas dosis. No produce el riesgo de hemorragia a término y por el otro lado, la concentración es relativamente baja en la leche materna. La indometacina, que es otro AINE clásico, se usa como agente tocolítico para suprimir las contracciones uterinas en trabajo de parto pretérmino. Y también la indometacina se la utiliza en neonatos para el cierre del ductus arterioso en prematuros cuyo peso es inferior a 1,7 kilogramos.